despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré. Buen día, estamos trabajando en el comedor ICP, donde cada sábado preparamos alimentos para 50 niños a más y queremos invitar a todos aquellos que quisieran ser parte y colaborar, no solamente con dinero, sino también con su presencia para preparar los panes, para elaborar toda la logística. Y acá hay un equipo que está trabajando, así que les invitamos a seguir siendo parte de este proyecto. Tú no puedes, con tu presencia, puedes hacerlo con tu aporte, así que no te quedes sin ser parte de este proyecto que bendice a muchos niños. Que Dios los bendiga. Transformó la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad, nuevo soy. Buenos días, mi nombre es Cindy Cabrera y soy miembro de la Iglesia ICP y les quiero dar la bienvenida a nuestro servicio virtual. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Salvador me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor.
brillando este cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé sacado, sé sacado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé sacado, sé sacado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más.
Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Buenos días, iglesia, que el Señor bendiga a cada uno. Hoy seguimos con nuestra serie, pero no podemos pasar desapercibida esta semana, que es una semana especial. Estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia en nuestro país, y qué lindo es estar nosotros como iglesia expectantes de los milagros que va a hacer nuestro Señor en medio de esta situación difícil. Yo sé que para muchos no estamos para celebrar por la coyuntura política y la desconfianza que hay por el nuevo presidente y por todas las cosas que están pasando. Pero estas cosas, estas crisis no son nuevas, y lo lindo es animarte como iglesia, como cuerpo de Cristo, que estamos viendo el comportamiento del cuerpo de Cristo. El domingo pasado estuvimos teniendo una reflexión espectacular en cuanto a cómo era el típico comportamiento de los creyentes y los apóstoles identificados con Jesucristo, pero también con su comunidad. Es interesante ver que en medio de todo esto, haciendo una comparación en nuestra serie, el origen de la iglesia allá en Jerusalén, la iglesia judeocristiana, es bien importante tomarle enfoque a este detalle, porque se identifica un poco con nosotros en este sentido. La iglesia allá en Jerusalén, cuando comenzó a emerger, vimos la semana pasada el poderoso accionar del Espíritu Santo a través de Pedro y Juan con este hombre paralítico, y de repente todo eso sumó para que la iglesia de Cristo, los apóstoles y los demás miembros de la comunidad, que ya era un buen grupo, ellos gozaban de estima y respeto y admiración de muchas personas, de tal manera que muchos empezaron a hacerse cristianos. Entonces comienza a haber un movimiento bastante de impacto, pero que a mucha gente, sobre todo a Satanás y a sus miembros, a su gente aliada, no le gustó. Comenzaron a tener este problema con Pedro y Juan, azotándolos, encarcelándolos, haciéndolos sufrir por el Evangelio, tal como Cristo también sufrió por darnos salvación, por darnos de su amor. Eso vemos en la parte B del capítulo 3. Pero sin embargo, quiero animarte para que tú también enfoques tu mirada en el Señor cuando vemos que la iglesia emerge no en un ambiente de paz. Qué terrible era que los abusadores, gobernantes romanos estaban en una crisis del poder. Había mucha crisis, ambición por el poder. De hecho, Herodes, que ya había pasado su periodo, todo era muy ambicioso, sucio, llenos de ese sabor de deseo de poder, pero a la vez también, cueste lo que cueste, tenían que aniquilar a algunas personas, tenían que hacer cualquier cosa para estar en el poder. Esta forma de ambición al poder también había invadido el sacerdocio de los hombres de Dios. El deseo de ser un sacerdote para servir a Dios y enseñar a la gente también se había corrompido para llegar a ser un sacerdote, un maestro de la ley, reconocido y siendo miembro del grupo, del núcleo de rabinos y sacerdotes. También se había corrompido porque llegaban al poder solamente los familiares, los conocidos, los embarados,
y no todos tenían el acceso. Por eso que Dios se había hecho demasiado distante para llegar a Él. Viene Cristo y hace toda una revolución en cuanto a poder a mostrar a Dios un poco más alcanzable. Es posible ser hijo de Dios, es posible recibir perdón, es posible de muchas cosas, y la gente comienza a admirarse, y eso es el Evangelio. El Evangelio es una noticia que nos trae esperanza, que nos trae una noticia agradable al decirnos que nosotros podemos acercarnos a Dios sin tanto protocolo de dificultades que los religiosos nos han mostrado a lo largo de la historia. Entonces la Iglesia de Cristo emerge en medio de ese problema, de esos problemas, pero también sufre persecución, y ya comenzó siendo en la vida de Pedro y de Juan. Acabamos de ver, los que están siguiendo la serie, lógicamente que no vamos a hablar capítulo por capítulo al detalle, porque es información que nosotros también podemos investigar en casa. Es interesante saber que la Biblia está para todos nosotros. Y hoy, en este día, en esta semana que entramos a la celebración, vamos a enfocarnos en el capítulo 4, específicamente en la parte B, al final, donde hay un acontecimiento muy importante como iglesia. Pero déjame decirte que la iglesia a lo largo de la historia ha sobrevivido de la mano de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, en medio de diferentes periodos de gobierno. Así que no te desanimes si estamos entrando en un periodo de gobierno donde el mundo augura maldad. Todo el mundo piensa que vamos a ser un país arrastrado por el comunismo, al estilo Cuba, al estilo Venezuela y otros países que están sufriendo este pensamiento de comunismo, y estamos listos como un pez en la sartén para ser fritos. Entonces, eso nos puede desenfocar realmente como a pensar de que no hay nadie que nos pueda ayudar, ni siquiera el Chapulín Colorado ya. Pero eso sería solamente tener un pensamiento humanista y un pensamiento bastante terrenal, lo cual es típico en nosotros los seres humanos. Pero recordarte a ti, mi hermano o amigo que me escuchas, que nosotros somos miembros de la iglesia, ciudadanos del reino de Dios, que vivimos en esta tierra, mirando y observando y participando de muchas dificultades y viendo corrupción a nuestro alrededor. Pero que eso no determina nuestra fe. Lo que está pasando en nuestro país como una crisis política con este nuevo presidente y las expectativas, muchos ya están empezando a viajar y a hacer muchas cosas, nos muestra algo muy importante, de que nosotros sí nos preocupamos porque no sabemos lo que va a pasar. Todos tenemos una idea que ya nos vamos al abismo económico, a la limitación, y todo sería un desastre. Pero animarte a que confíes en el Señor, que en medio de esta adversidad, en este tiempo, confía en Dios. La iglesia de Cristo ha sobrevivido a muchos periodos de gobierno. Como te vuelvo a decir, allá en la época de Jesucristo, en la época de la iglesia del primer siglo, en la iglesia del origen de nuestra fe cristiana, allá en Israel, con los judíos, con los judio-cristianos, los primeros miembros de la iglesia, las cosas no fueron fáciles. Qué pena que nosotros podamos pensar que el Evangelio nos traerá descanso y podemos estar todo el día con el control del televisor viendo tele y el Señor nos va mandando un cheque cada semana para que nosotros vivamos bien. Eso no es el cristianismo. Si alguna vez alguien te presentó un cristianismo así, déjame pincharte el globo, eso no es verdad. La iglesia de Cristo, aún los apóstoles renombrados, los primeros apóstoles que son la base del fundamento de la enseñanza del discipulado, ¿verdad? Sobre esa base ya nadie puede edificar, porque Jesucristo permitió que ellos pusieran una base y luego se edifica las paredes. A eso se refería en ese sentido. Estos apóstoles sufrieron muchísimo. Así que la iglesia emerge en medio de sufrimiento, crisis política, crisis económica, crisis social, persecución por causa de Cristo. Entonces, esa es la iglesia. Ha sobrevivido 2000 años ya en medio de todo. Aun cuando todo ha sido en contra de los miembros de la iglesia. Lógicamente, este pensamiento es motivado por Satanás para destruir
la iglesia, para parar la predicación del evangelio, que es una noticia de esperanza para muchas cosas, para entorpecer el avance de la iglesia. Entonces, un poquito reflexionando, disculpen, la iglesia es un órgano vivo que ha sobrevivido por la gracia de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo, por muchas cosas. Bien, y la iglesia ha sobrevivido entonces a este tipo de situaciones. Han habido muchas circunstancias. El evangelio, juntamente con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ha sido maltratado, han sido asesinados. Todos los apóstoles murieron de la peor manera, fritos, decapitados, apedreados, sufriendo lo peor de lo peor todos los apóstoles. Muchos cristianos, los mártires de la fe, tuvieron que sufrir muertes aterradoras. Y aquí estamos, seguimos viviendo agradecidos a Dios por habernos regalado de su salvación. Y eso es la iglesia de Cristo. En realidad no el gobierno de todos los políticos corruptos, más o menos corruptos, políticos de renombre. La iglesia ha sobrevivido en medio de todo este proceso a lo largo de estos 2000 años. Así que no nos desanimemos, sino por el contrario, sigamos poniendo nuestra expectativa en el Señor, que de Él viene nuestra fortaleza. Ahora, pasando aquí al capítulo 4, en la parte B, desde el versículo 32 hasta el 37, en esta mañana quiero traer esta reflexión. Podemos ver que la iglesia se había hecho muy sólida, había compactado su solidaridad entre sus miembros. Y eso me hace recordar a lo que la iglesia ha aportado para nuestras vidas. La iglesia para mí ha sido como mi familia extendida. La iglesia es una familia extendida donde encontré nuevos hermanos. Y en esta familia extendida también pude recibir muchos beneficios. En algún momento cuando estuve enfermo oraron por mí, al igual que tú. En algún momento alguien me bendijo con algunas cosas que no tenía, igual que a muchos de ustedes. En algún momento me ayudaron, ¿no? Me acuerdo cuando me ayudaron a construir mi casa, algunos amigos, miembros de la iglesia, hermanos que vinieron y yo no tenía para pagarles a trabajar, vinieron a poner el hombro, y me recuerdo mucho la cara y el esfuerzo de muchos de aquellos que vinieron a ayudar con sus familias a levantar nuestra casa. Eso para mí ha sido una ayuda muy impactante que ha marcado mi vida. Y así la iglesia de Cristo a lo largo de su tiempo existente en la tierra ha sido un organismo que se ha ayudado, y esa es la idea. Entonces es importante sentir esa sensación de pertenencia como cuerpo de Cristo. Lógicamente que si tú no estás acostumbrado a vivir en comunidad y a tener ese sentido de pertenencia, no entiendes o no puedes entender todavía que es una comunidad de fe, que es una iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo, en su deseo, es que nosotros pertenezcamos a una iglesia, pertenezcamos a la gran iglesia universal de Jesucristo, y que podamos nosotros, sin importar el idioma, sin importar las culturas, organizarnos en grupos de comunidad y ser la iglesia de Cristo, y juntos afrontar todas las circunstancias difíciles que nos toca vivir como país, como ciudades, ¿verdad? Como continente. Entonces hay muchas cosas que evaluar de la iglesia. Así que la iglesia siempre ha sido ese cuerpo que se ha ayudado y ha estado unido, aunque Satanás siempre ha querido desunirlo. Entonces, en este capítulo 4 dice en el versículo 32,
Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos lo vendían, llevando el dinero de las ventas, y los entregaban a los apóstoles para que distribuyeran a cada uno según su necesidad. Entonces, miren esta comunidad. La iglesia aquí solamente ha pasado un par de años, y la iglesia ya está tan sólida. En poco tiempo ha comenzado a tener una interacción en beneficio de sus miembros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que la iglesia siempre se ha caracterizado por ser ese cuerpo, esa comunidad de hombres y mujeres desprendidos, preocupados los unos por los otros, orando los unos por los otros, siendo parte, teniendo ese sentido de pertenencia, sabiendo que la necesidad de uno es mi necesidad. Por eso yo tengo que ver cómo puedo ayudar a ese miembro de la iglesia, o cómo puedo yo ser parte de ayudarle, socorrerle, así como para mí también. Entonces, se ve que la iglesia acaba de sufrir una crisis de sus dos líderes, Pedro y Juan, por haber orado por este hombre lisiado, pero sin embargo ellos continuaron orando, continuaron teniendo esa expectativa, rogando al Señor, y Dios hizo un milagro con ellos. La iglesia en muy corto tiempo se dio cuenta que cuando la iglesia se une como un solo cuerpo, Dios escucha la oración de su pueblo y trabaja en favor de su iglesia. Lo mismo está pasando en nuestro país. ¿Qué debemos hacer ahora en esta crisis política? También tenemos que orar hoy más que nunca, practicar la herramienta de la oración que nos ayuda a poder llegar al Padre, para que nos mantenga en medio de esta situación difícil y de mucha confusión, nos mantenga firmes. Qué maravilloso es eso. Miren, esta iglesia dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. La unidad es parte de una comunidad saludable. Si tú en algún momento de repente has pensado que como persona individual puedes desde casa ser tú tu propia iglesia, en cierto modo eso es válido. Pero si lo haces porque te cuesta compartir con otros, te cuesta ser parte de un grupo, de una iglesia, hablo de una iglesia como una institución, entonces eso no quiere decir que el cuerpo de Cristo, que la iglesia no funciona, porque hay otros que sí se sienten partes de la iglesia. Así que yo te animo, hermano, a que tú puedas leer estos versículos en casa y te sientas parte de ICP. Las puertas están abiertas para que tú te sientas amado, te sientas parte. Lo digo esto por los nuevos que se han entregado a Cristo en medio de la pandemia y no nos hemos podido conocer, y muchos de ellos vienen hoy a nuestros servicios y no conocen a nadie o a pocos, ¿no? Pero tanto a los nuevos como a los ya residentes de casa, les animo a que podamos nosotros saludar a los que vienen por primera vez y empezar a amarnos, a sentirnos parte, porque esa unidad, ese sentimiento de pertenencia viene del Señor. Así que dejemos que Dios nos una y nos anime tal como lo hace en esta iglesia. Los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Ellos sentían que sus necesidades, las necesidades de otros, eran sus necesidades, que los problemas de otros eran parte de su vida y afectaba a toda la comunidad. No afectaba para estar, estamos con problemas, no en ese sentido, no, sino para orar y animar a los otros. Estoy seguro que hay más detalles, pero Lucas no lo pone porque se sobreentiende que cada día habían problemas y en cada familia, en cada persona habían contextos de sufrimientos vivenciales muy distintos. Así que en ese sentido, Lucas escribe, dice que nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Qué chévere, qué lindo es saber de que, oye, Dios me ha bendecido con este terreno grande para hacer algún evento entre hermanos, alguna parrilla, porque
considero que no es solamente mío, sino es para compartir. Ese es un pensamiento que viene del Señor, el pensamiento de compartir con los demás lo que tenemos. Qué feo es tener una tremenda mansión lleno de lujos y todo, y sentirte que solamente tú puedes estar ahí, y solo es para ti, y solo es para ti, y nunca compartes. Puedes vivir así, porque la gente no va a estar molesta por eso, pero el llamado que Dios nos hace en ese sentido es de que tenemos que aprender a compartir. Porque ahora tienes una nueva familia, tienes la familia de Cristo Jesús, que son tus hermanos. Así que si tu deseo es compartir, comparte. Si tu deseo es ser parte de la iglesia, tienes que entender estos versículos claves que están en el capítulo 4 del libro de Hechos. Entonces todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Qué lindo es cuando todos venimos a la iglesia con pensamientos de paz, no para criticar y dañar y ver todo lo malo, sino venimos para poner el hombro y empujar el carro. Es posible que todos los que estén alrededor, cuando tú llegas, ves un montón de caos, pero justamente tú eres esa persona que el Señor está poniendo una idea en el sentido de unidad para mejorar el proyecto o las proyecciones de la iglesia. Entonces, eso es ser parte de una comunidad, es ser parte de una iglesia que sirve y que yo quiero ser parte de esa iglesia. Así que dicen en el versículo 25, en el versículo 33, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos. Mira, qué interesante, Pedro y Juan y los demás apóstoles, después de haber pasado la crisis de la cárcel y los azotes, ¿qué hicieron ellos? Seguían predicando. No había problema que parara la predicación diaria, el compartir el evangelio, el querigma, la proclama, se seguía dando en los contextos distintos. La sociedad, por su parte, seguía con problemas. Los hombres que habían atrapado a los apóstoles por haber hecho el milagro con este hombre lisiado, estaban molestos y planeando nuevas ideas o estrategias para dañar y parar la predicación del evangelio. Pero la iglesia seguía. Qué chévere cuando el Señor con su poder está en nosotros. Nosotros seguimos, aun cuando nos digan no, que el nuevo presidente va a ser así, que esto va a pasar así. Todos nos dicen lo caótico que puede ser, pero eso no debe determinar nuestra fe, y no determina en realidad. Vamos a poder seguir orando, vamos a poder seguir cantando, aun cuando nos prohíban reunirnos, sea por estrategias políticas, nosotros seguiremos pudiendo confiar en el Señor, aún desde el lugar donde estemos. Así que en esta etapa la iglesia triunfa sobre todas cosas, sobre toda estrategia, sobre todo plan de Satanás para parar a una iglesia, a la predicación del evangelio. Podemos ver con claridad que Dios respaldaba esa iglesia. Qué chévere que los apóstoles podían predicar. Versículo 34 dice, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Entonces, una iglesia que está unida, siempre está chequeando, siempre está viendo la necesidad de los demás para compartir. No tenemos muchos bienes posiblemente, pero lo poco que podamos compartir puede ser muy importante. De granito en granito podemos llenar una bolsa, ¿no? Así que les animo de pasadita a los hermanos, tú eres miembro, siéntete parte. Y una de las maneras que la iglesia ayuda es a través de la contribución de ustedes, diezmos y ofrendas, para el comedor, para ayudar a alguna familia, para adquirir alguna cosa, para pagar en nuestro terreno. O sea, hay muchas cosas que cuando tienes el sentido de pertenencia, no piensas que es la deuda del pastor o de unos cuantos locos que están adelante en el liderazgo, sino piensas que es parte de nuestra responsabilidad como iglesia, que seamos parte también de esas problemáticas, que con la contribución de todos los que tenemos ese sentido de pertenencia, vamos a dar y vamos viendo cómo se va librando las cosas.
Así que mi amigo, mi hermano que me escuchas, la Iglesia de Cristo no puede parar por las circunstancias o las coyunturas políticas. La Iglesia de Cristo debe seguir adelante. En medio de las crisis políticas, en medio de la crisis económica, en medio de las expectativas negativas o fatalistas que muchos ya tienen para nuestro Perú, sigamos como iglesia. Porque nuestra confianza no radica en el presidente o las demás personas del gobierno, sino radica en el Señor. ¿Qué hubiera sido, para terminar, de Pedro y Juan, los otros apóstoles y los miembros de la iglesia, de esta comunidad, si hubieran puesto su esperanza en los sacerdotes, en los maestros de la ley o en los emperadores de Roma? Ellos hubieran terminado siendo una iglesia fatalista, desanimada y en corto tiempo haberse desmembrado por la incertidumbre y la inseguridad que ellos podían ver en la sociedad. Pero gracias a Dios que sus ojos no estaban puestos en los gobernantes terrenales, sino en el Señor. Que de ahí viene la fuente de energía para estar bien fortalecidos y confrontar diariamente las diferentes problemáticas. Que el Señor bendiga su palabra y desde aquí un abrazo para cada uno de ustedes. Felices fiestas patrias. Celebren, puesto su mirada en el Señor. Vamos a seguir siendo ese país que Dios ha bendecido y que Dios ha permitido que nosotros podamos ser parte de ese Perú maravilloso que tiene una riqueza diversa impresionante. Felices fiestas patrias, que Dios bendiga cada familia. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor.
Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Gracias por acompañarnos y les invito a que se conecten en nuestro próximo servicio virtual. Bendiciones.